Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. El día de hoy pues tenemos solamente una hora, por ende pues iniciemos la clase de motores de combustión interna. Antes de comenzar, ya saben, siempre comenzamos corriendo la asistencia. Entonces, Bravo Castro Anthony. No hay Bravo Castro Anthony. Kawa Andy. Kango Caicedo Mario. Presente, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Carrillo Villamir de Yanire. Coveña Zambrano Lisbeth. Cortés Charcopa Alex. Farías Padilla Gian. Presente. González Escobar Mauricio. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Herrera Torres Jordan. Intriago Bosa Wilson. Presente. Jama Reyes John. Lugo Benalcázar Carlos. Presente, profe. Márquez Angulo Giorgi. Medina Corozo Abeidi. Presente, profe. Medina. Mosquera Lara Carlos. Presente, profesor. Buenas Mosquera tardes, Vivas. profesor Carrillo. Mosquera Vivas. Listo, Carrillo, esa voz en la lista. Pinargote Bone Nick. Preciado Castillo Gerson. Roales Pincay Milton. Presente. Sinisterra Lugo Isabel. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo le va, señorita? Soriano Medina Alex. Viteri Arroyo Hansel. Presente, profe. Witton Ortiz Carlos. Presente, profesor. Listo, entonces hemos corrido la asistencia. Profesor, buenas tardes, Coveña. Ya le puse ahorita, señorita. Ya, profesor, gracias. Bueno, señores, como es de su conocimiento, nosotros hemos venido revisando lo que son los motores de combustión interna. La clase anterior revisamos un poquito cómo es el funcionamiento de los motores de dos tiempos y hoy vamos a revisar lo que son los motores rotativos o también conocidos como motores Wankel. Le voy a dar la bienvenida al señor Charcopa. Acaba de ingresar y de una vez pongámosle en la lista. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? ¿Su primer apellido? Cortés Charcopa. Eso, Cortés. Y también el señor Nick PB. Su apellido, Nick. Pinargote, si no me equivoco. Listo. Entonces veamos un poquito acerca de estos motores Wankel o también conocidos como motores rotativos. Su creador pues fue Felix Wankel. Fue un reconocido ingeniero mecánico alemán que nació en 1902 en el sureste de Alemania. Este es reconocido por crear su famoso motor Wankel o también conocido como motor rotativo. Este motor Wankel pues fue algo muy llamativo en sus tiempos. Fue algo pues que era un motor más potente que el convencional de 4 tiempos. Y también pues este no utilizaba pistones, esta era su variación. Y también tenía menos piezas, lo que significaba que a su vez es más liviano, más pequeño. Entonces no se dejen ver, era más pequeño, era más potente. Entonces aquí tenemos nosotros, vemos que ya no tiene pistones. Tiene un rotor que es excéntrico, tipo más o menos como un triángulo, el cual va a ir girando y va desarrollando los 4 tiempos. Entonces veamos un poquito de historia. Dice que en 1956, cuando Wankel estaba trabajando para NSU Motores,
pudo realizar un modelo funcional del motor rotativo, pero en este caso el primer motor funcional rotativo, digamos, no tenía esta variación de este rotor, simplemente tenía pistones a los lados. Era más o menos un poco parecido, digamos, a un motor tipo estrella, los que eran utilizados en los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Un motor estrella, todo así era más o menos. Y luego pues Wankel, cuando creó su empresa, pues ahí ya salió la patente de este motor rotativo, de este rotor que está aquí. Por eso tiene su nombre, motor rotativo. Entonces en 1957 Wankel funda su propia compañía, es Wankel GmbH, para obtener ya una patente oficial del motor funcional. En 1958 la compañía Mazda compra la licencia para utilizar estos motores en sus vehículos. Entonces Mazda sí algún tiempo utilizó estos motores. ¿Por qué? Porque tenía algunas ventajas. Eran más pequeños, menos piezas, más potentes, por ser más pequeños, más livianos, pero contaminaban mucho. El nombre de la persona que acaba de ingresar para poner en la lista. Andy Cagua. Listo, señor Cagua. Ya, sigamos. Entonces en 1970 Mazda ya lanzó su primer vehículo con un motor Wankel. Aunque la mayoría de clientes adoraba estos coches, especialmente por su suavidad, tuvieron mala suerte de ser puestos a la venta en una época de grandes esfuerzos para reducir las emisiones y aumentar el ahorro de combustible. Entonces vean aquí la contradictoria. Bueno, el señor Márquez acaba de ingresar. Vamos en la lista. Entonces sí fue bien visto estos motores. Tenían grandes ventajas. Pero justo cuando se implementan estos motores llegan las normativas de reducir las emisiones y aumentar el ahorro de combustible. Imagínense, fue un duro golpe para Wankel, que era su creador, porque estos motores eran más eficientes que los motores de pistones. Pero una de sus desventajas era más contaminante. Y justamente cuando estos fueron lanzados, sale estas normativas de reducción de emisiones y aumentar el ahorro de combustible. Entonces fue un duro golpe para Wankel y también para Mazda, que estaba utilizando estos motores que en su tiempo pues tenían grandes ventajas, pero no estuvieron ellos, digamos, no estuvieron previsto pues que iban a entrar estas normativas que hablaba mucho de la parte ambiental que estos motores pues no cumplían. En el 2003 la marca japonesa relanzó el motor Wankel con el RX8, que contaba con una nueva versión atmosférica birrotor, teóricamente más fiable y con menos consumo tanto de combustible como de lubricante. Entonces aquí nosotros ya tenemos dos rotores. Este fue lanzado en el RX8 en el 2003. Quieren volver a revivirlo este motor. En un motor alternativo o convencional, en el mismo volumen de cilindro se efectúa sucesivamente 4 diferentes eventos: admisión, compresión, combustión o explosión y escape. En el motor Wankel se desarrolla los mismos 4 eventos, pero en lugares distintos de la carcasa del bloque. Nosotros ya revisamos algo acerca de eso. Entonces, estos motores pues ya le pusieron doble rotor para con esto pues reducir la contaminación y también el consumo de aceite. Buenas tardes, profesor. Perdón que lo interrumpa. Sí, señor Preciados, ¿no? Sí, profesor. Voy a poner en la lista. Listo. Entonces, este motor también. ya le puse igual. Entonces, como ve, pues estos motores daban buenas prestaciones, eran pequeños en comparación, digamos, del tamaño de este y su similar en un motor de pistones, pues este le sacaba bastante ventaja, digamos. Pero aquí viene el pero de estos motores. Primero, contaminaban mucho. Segundo, la mano de obra calificada era escasa y es escasa hasta el momento.
Por ende, pues los mantenimientos se tornaban más costosos. Entonces por ahí va pasando este motor que tiene muchas ventajas, pero ya vamos viendo el pero. No existe mano de obra calificada. La contaminación, se hizo algunas variantes para reducir esa contaminación y por ende el consumo de aceite, pero llegó un tiempo que Mazda ya dejó de utilizar esos motores. Entonces nosotros vemos que un motor convencional siempre va a estar del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa. Siempre va a estar estos movimientos van a ser un poco bruscos, digamos. ¿Por qué? Porque se está subiendo, explota y de una le hace bajar. Entonces esto trae grandes fatigas en el metal y pueden provocar la ruptura anticipada. En especial, imagínense cuando ustedes se les sople el empaque del cabezote. Entonces esta agua es incompresible. Y si mi vehículo sigue funcionando, entonces va a haber aquí un choque, digamos, de este esfuerzo y va a producir la rotura de una biela. ¿Por qué? Porque están estos sometidos a estos cambios muy bruscos, digamos, de dirección debido a la explosión. Otro problema es la transferencia de energía. Es ineficiente y parte se pierde en mover el pistón verticalmente sin invertirse el giro del cigüeñal. Entonces imagínense, nosotros estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque están en movimiento, movimientos bruscos. Las bielas que forman la parte central de la cadena cinemática están digamos, expuestas a cambios bruscos, tanto de tracción, compresión, vibración, entre otros. Entonces estos tienen que resistir estos fuertes cambios. Pero si viene un líquido, digamos, extraño, que se ponga ahí la parte de compresión, pues aquí va a haber un problema. Y sí se ha producido en algunos vehículos que se ha entrado agua a la cámara de combustión y se ha producido la rotura de una biela o de dos. Y otro problema es que en esa transferencia de la cadena cinemática siempre va a haber pérdidas. En nuestros vehículos, digamos, del 100% estamos aprovechando máximo en el 30%, pero en vehículos que digamos de alta gama, porque de ahí estamos 25, 27 no más. Entonces, ¿dónde se pierde todo esto? Se pierde desde el motor, desde la cadena cinemática, sigue a lo que es el embrague, la caja de cambios, el eje de transferencia, el diferencial, los spoiler y llega a las llantas. En todo eso se va perdiendo esta energía, digamos. ¿Y a dónde es desechada esta? Hacia el medio ambiente, en forma de calor. Entonces es la parte de los motores convencionales que Wankel quiso evitar todo esto. Entonces el motor de Wankel fue diseñado para que las fuerzas de explosión se emplearan íntegramente en mover el cigüeñal y para utilizar también menos partes móviles. Con este motor, digamos, se llegó a duplicar la potencia de un motor normal. Pero aquí viene el famoso pero. Siempre va a haber desgastes. Y en este caso pues hubo un problema de diseño. Y por ende pues había un desgaste excesivo en las esquinas del pistón. De que rozaba pues con la pared de la cámara. Hasta que esto pues trajo una difusión o una contaminación a gran escala. Entonces veamos. Regresémonos a la figura anterior. Van aquí. Entonces justo en las esquinas, estos están en constante movimiento y por ende pues están rozando. Entonces estas esquinas tendían a desgastarse. Cuando estas se desgastaban ya no había el sellado hermético que se requería y por ende se escapaba esta mezcla de aire combustible o los gases, los residuos de la combustión. Es por eso pues que ellos en un futuro pues ya tomaron unos correctivos para que esto no sucediera, pero en sus inicios esto sí dio mucho que decir y es por eso que estos vehículos pues ya la gente veía que eran más potentes, más pequeños, contaminaban en ese entonces, pues no se tenía muy en cuenta la contaminación
pero tenía que yo reparar porque había un gran desgaste y al momento de la reparación no había mano de obra calificada y por ende el mantenimiento o la reparación era más costosa. Y otra también, como no había mucha mano de obra, pues tenía que estar esperando para que me dé un técnico que sea especializado o ir a la casa. Y ustedes saben que en la casa, pues sí, los mantenimientos son costosos. Y peor si vamos nosotros con la parte de mantenimiento. En la casa son prácticamente muy costosos. Si usted hace un cambio de aceite de 5.000, digamos, usted afuera tranquilamente le hace suave al vehículo $60. En la casa le sacan 273. Un mantenimiento de 10.000 kilómetros, que su vehículo prácticamente está nuevo. Entonces el funcionamiento, al igual que el motor normal, este motor rotativo también trabaja con la mezcla de aire-combustible creado por la presión, porque no sé qué hace que esta mezcla pues explote y de ahí obtenemos nosotros la fuerza para que este cigüeñal gire. La diferencia radica en que esta presión está contenida en la cámara formada por una parte del recinto y sellada por uno de los lados del rotor triangular, que en este tipo de motores pues reemplaza a los pistones. Entonces, como ven, pues justo estas esquinas fueron las que más sufrían y mayor desgaste tenían. Y a ver qué nos está pasando esto. Una de las ventajas de este motor Wankel pues es un motor compacto, ligero en comparación de los motores de pistón, por lo que ganó importancia durante la crisis petrolera en la década del 70 al 80. Además funcionaba casi sin vibraciones y su sencillez mecánica permite una fabricación barata. No requieren mucha refrigeración y su centro de gravedad bajo aumenta la seguridad de conducción. Pues vemos. Entonces, ¿cuáles son esas partes de este motor rotativo? Primero tenemos el famoso rotor. Ese que nosotros hablamos que tiene forma triangular, tiene 3 caras convexas, cada una de las cuales actúa como un pistón. Cada cara tiene un espacio en el mismo, lo que aumenta el desplazamiento o volumen del motor, lo que permite más espacio para la mezcla aire-combustible. Aquí tenemos nosotros el rotor. Entonces, como ven, es un rotor excéntrico, justo es una forma triangular y en cada una de estas caras pues se produce los ciclos. Entonces, ¿por qué es más potente? Porque se va dividiendo la cámara y cada que yo voy girando, en cada una de sus caras va creándose otro tiempo. Por eso son conocidos pues también como motor de 2 tiempos, porque trabaja pues similarmente a un motor de 2 tiempos y necesita de aceite para lubricar estas partes. Y al momento que yo voy girando, como todo se va dando ahí mismo, pues estoy quemando ese aceite en pequeñas cantidades, pero eso influye mucho en la contaminación. Entonces aquí tenemos las famosas esquinas, que son apexeal, que ya fueron un poco reforzadas. Es de un material resistente para que nos ayude tanto a sellar de forma hermética y que sea resistente tanto al desgaste como a la presión y a las altas temperaturas. Nosotros tenemos el bloque, o aquí lo dice el bloque o carcasa. Este bloque pues acá es muy diferente al del motor convencional, es un bloque de forma ovalada. Entonces la forma de la cámara de combustión está diseñada para que las 3 puntas del rotor siempre se mantengan en contacto con la pared de la cámara, formando 3 volúmenes cerrados. Cada parte del bloque está dedicada a una parte del proceso de combustión. Entonces es muy interesante estos motores. Entonces nosotros tenemos lo que es la fase de los 4 eventos que se estudió pues en los motores
de combustión interna de cilindros. Entonces tenemos admisión, compresión, expansión, escape. O como lo queramos llamar, podemos ponerle explosión o también combustión. Entonces aquí nosotros vemos un rotor, un motor Wankel de doble rotor. Vemos que este tiene dos bujías, una para cada rotor. Recuerden que cada que va a ir girando, siempre va a llegar a explotar en la misma parte donde está la bujía. Cada que giro voy yo haciendo en cada una de las fases, pues, admisión, compresión, explosión y escape. Y para la fase de explosión, la cara tiene que estar en la parte donde están las bujías. También tenemos nosotros aquí los agujeros de refrigeración. Recuerden que nosotros trabajamos con materiales que son metálicos, por ende pues tienen una temperatura de fusión. Por eso pues es necesario que se tenga pues estos agujeros de refrigeración. Pues ¿para qué? Para ayudar a sacar ese calor en exceso y hacer que nuestro motor funcione en temperaturas óptimas, para que no sufrir pues averías o en su caso pues gripado de alguna de las partes. Que es el gripado? Pues la fundición de unos materiales y que se pegue con otro que esté en movimiento. Entonces es el gripado del motor. Aquí vemos ya está puesto el rotor. Es un poco excéntrico. No está netamente en el centro, sino que este es excéntrico porque tiene que irse moviendo en las diferentes caras y haciendo las diferentes fases. Aquí tenemos nosotros lo que es la parte donde va el rotor, y estas carillas son las que tienen que ser resistentes a altas temperaturas, a altas presiones, y también tienen que tener un acabado tipo espejo para la parte de lubricación, para evitar que haya un desgaste excesivo, digamos, con el rotor. Seguimos viendo las partes. Aquí vemos un motor armado, tenemos otros el medidor de aceite, tenemos la entrada de agua, y como estamos notando pues es un motor sumamente pequeño. Le dobla en la potencia a un motor normal, pero por trabajar un poco parecido a los motores de dos tiempos, pues la contaminación fue lo que les hizo de quedarse en la decadencia. El cigüeñal o el eje de salida. Ese tiene los lóbulos redondeados, contando con las excéntricas, es decir, que se compensa la línea central del eje. Cada rotor encaja en uno de estos lóbulos, y estos actúan como el cigüeñal en el motor de pistones. Veamos que aquí nos tienen una gráfica. Entonces vean, aquí tenemos otros. Ese sería el cigüeñal. Entonces aquí encaja los dos rotores, y al momento que estos van girando, pues hacen girar este cigüeñal. El cigüeñal que vemos es un poco diferente. No es el que nosotros conocemos, que es con los contrapesos, con un eje acodado por donde van las bielas, sino aquí netamente va lo que es el par de rotores en este caso. Y estos van sujetos pues a este cigüeñal, y cada vez que estos van girando también hacen girar al cigüeñal. Pues aquí tenemos nosotros ya la vista interior del motor rotativo. Vemos que el cigüeñal pues en la parte céntrica, y este es como el rotor va girando y va haciendo también que se mueva este cigüeñal, y por ende pues vamos a tener la salida de la potencia de este motor. El funcionamiento. Nosotros tenemos que en la parte superior que dice intake compresión, tenemos que aquí está entrando la mezcla aire combustible. No estoy equivocado aquí, perdón. Aquí en la fase donde están las bujías tenemos nosotros ya la expansión. Acá tenemos la admisión. En la fase de arriba en la que decía intake, aquí tenemos la compresión. Y así vemos que en cada una de las caras tiene una fase. Entonces veamos. Yo tengo en la A, que es la admisión. Sigo subiendo, tengo la compresión. Acá tengo la parte de lo que es, digamos, la combustión o expansión, y esto sigue moviéndose, y vemos que por aquí también hace la fase de escape. Tenemos compresión, tenemos ignición y tenemos exhaust, que es escape. Bien. Bonito este motor.
Bueno, no tenemos más imágenes acerca del funcionamiento, pero en otras diapositivas que ya hemos revisado anteriormente, pero ya vemos. Entonces aquí vean la parte excéntrica, tenemos la parte B y la parte A. Entonces este del B es prácticamente cigüeñal y este va a ir girando excéntricamente. ¿Para qué? Para ir haciendo la parte de compresión, la parte de ignición, la parte de escape y la parte de admisión. ¿Alguna pregunta, señores? Eso sería lo que son los motores Wankel, más conocidos también como motores rotativos. Señor Charcopa, ¿alguna pregunta? Señor Pinargote, señorita Sinisterra. No, ninguna, profe. Ya. Profe, ¿y no habrá algún video, o sea, mostrando el funcionamiento de ese motor? Ahorita les busco y les pongo. Sí, sería bueno indicarles un video cómo funciona este motor. Y van a ver que es muy interesante. A ver. Después de los comerciales comenzamos. Ahí, para que ustedes observen un pequeño video acerca de estos motores rotativos. Me informa si pueden escuchar. El Mazda RX-8 es un deportivo impresionante, pero su característica más importante está en su motor. Al contrario que la inmensa mayoría de automóviles, el RX-8 no recurre a un motor de 4 tiempos, sino a un motor tipo Wankel, más conocido como motor rotativo. Pero, ¿cuál es la base de funcionamiento de esta mecánica? En vez de válvulas que se abren y cierran, el motor rotativo tiene puertos que se cubren o se cierran por el propio movimiento del rotor. Los componentes principales de un motor rotativo típico son la cámara intermedia, las cámaras de los rotores frontal y posterior, el cigüeñal de giro excéntrico, dos rotores y dos apoyos estacionarios. Veamos cómo se montan estos elementos. Los dos rotores se montan sobre el eje y debido a la forma de este, giran de manera excéntrica al mismo. Todas las cámaras se unen longitudinalmente, dejando un hueco en su interior, que es donde van ubicados el eje y los rotores. El ciclo de 4 tiempos también ocurre en un motor rotativo, pero dada la forma triangular, se crean 3 cámaras separadas en el alojamiento, por lo que ocurren 3 de los ciclos al mismo tiempo, ocupando una cámara por cada uno de ellos. Es como si el rotor estuviera haciendo el trabajo de 3 pistones al mismo tiempo. Para verlo con claridad, tomaremos un ciclo con una sola cámara. Ciclo de admisión. Cuando el pistón baja en el motor de 4 tiempos, la válvula de admisión se abre y permite a la mezcla pasar hacia la cámara de combustión. En el motor rotativo, el rotor cierra la entrada de aire en su giro, atrapando la mezcla en una cámara sellada. Ciclo de compresión. El pistón vuelve a subir y comprime la mezcla debido a que las válvulas de admisión y escape se encuentran ambas cerradas. En el motor rotativo, el propio movimiento del rotor comprime la mezcla contra las paredes exteriores. Ciclo de explosión. Un poco antes del punto muerto superior, las bujías hacen explosionar la mezcla de combustible, generando con ello la fuerza que impulsa el movimiento del motor. En el motor rotativo, una vez que el rotor ha comprimido la mezcla y se encuentra en una posición adecuada, 2 bujías inflaman la mezcla, ocasionando con ello el empuje que permite al rotor continuar su movimiento giratorio. Ciclo de escape. Una vez realizada la explosión y cuando el pistón realiza su movimiento ascendente, se abre la válvula de escape para permitir la salida de los gases. En el motor rotativo, este continúa su movimiento giratorio y arrastra a los gases de escape hacia el puerto de salida de los mismos, que se encuentra siempre abierto.
Eso, señor, es una pequeña explicación acerca de estos motores tipo Wankel o también conocidos como motores rotativos. Tienen muchas ventajas en comparación a los motores normales que conocemos de pistón. Le ganan en el doble de potencia, son más livianos, tienen menos piezas, pero viene la otra cara de la moneda, que fue uno de los defectos que tuvo estos motores y hasta la fecha no se ha podido, despegar nuevamente. O sea, Mazda pues fue uno de los pioneros en utilizar estos motores, pero justo cuando Mazda utiliza estos motores vienen las normativas ambientales, reducción de gases contaminantes, reducción de consumo de combustible, cosa que estos motores no lo hacían. ¿Por qué? Porque estamos quemando en un ciclo 3 mezclas. Claro que con eso ganamos mayor potencia, pero estamos contaminando. Al igual que como es un rotor que va girando, siempre este movimiento tiene mayor desgaste en sus esquinas. Eso también fue uno de los defectos que las personas que tenían estos motores pues veían que ya más o menos a los 2-3 años tenían que reparar estos motores. Y como no había mucha mano de obra, pues tenían que recurrir a la casa. Y en la casa pues es costoso estos mantenimientos. De ahí pues estas normas ambientales lo han ido dejando un poco rezagado este motor. Lo dejaron a un lado pese a sus grandes ventajas que tiene. Hoy en día está tendiendo a resurgir con esto de de nuevas fuentes de energía. Hoy vemos que Mazda todavía sigue haciendo pruebas con este motor Wankel utilizando otro tipo de combustible, ya no utilizando la mezcla aire-combustible, sino utilizando hidrógeno. Entonces estos motores de hidrógeno, estamos viendo que estos motores aquí sí están dando grandes resultados. ¿Por qué? Porque son pequeños, son ligeros, nos ofrecen el doble de potencia y lo que estoy botando al medio ambiente simplemente es vapor de agua. Entonces todavía estos motores hasta prácticamente se los creía ya extintos, pero en un futuro no sabemos qué va a pasar con estos. Puede que dé grandes resultados utilizando hidrógeno y puede que sean pues en un futuro los veamos recorriendo nuevamente las calles. Señores, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Señorita Coveñas. Todo claro, profesor. Señor Witton. No, profesor, ninguna duda. Señorita Carrillo. Ninguna, profesor. Señor Cagua. Profe, una consulta. ¿Y si en una de esas 3 cámaras falla una, qué pasaría con el motor? Sigue funcionando. Porque tengo las otras 2 cámaras. Simplemente perdería un poco de potencia. Pero perdería un poco de potencia y tendría mayor contaminación. ¿Por qué? Porque esta mezcla, si esta falla, pues tiende a evacuarse, digamos, a las otras cámaras. Por ende, pues tendría mayor contaminación y pérdida de potencia. Pero sí sigue funcionando. Bien, gracias. Señor Pinargote, ¿alguna duda? Señor Lugo. No, profe, todo claro. Listo, señores, si no hay preguntas, pues damos por finalizado la clase del día de hoy. Agradeciéndoles por su participación y su asistencia. Que tengan una excelente tarde y un buen inicio de semana. Pasen bien. Igualmente, ingeniero. También, profesor, pase bien. Nos vemos. Mañana. Mañana, profe. Hasta mañana.